Hace algunos meses tuvo la gentileza de atendernos. La verdad que fue una hermosa nota porque habló de su paso por Santa Fe, habló de su libro sobre Putin. Entonces no sé por qué coyunturalmente decidimos hablar con ella, no me acuerdo qué había sucedido. Y tenemos una vacuna que es rusa. Pero hoy, digamos, estamos muy vinculados con Rusia. Claro. Muy vinculados con Rusia. Y nada mejor que charlar con ella, que es la que más sabe de rusos en Argentina, sin duda. Y además lo sabe de una manera magistral. Así que está en línea Inde Pomeranik. Así es como se llama. Inde, gracias por atendernos de nuevo. Buen día. Nada, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muchas Bien, gracias. no, al revés, gracias a vos por disponer de tu tiempo. Te tuteo porque la última vez me dijiste que te tuteé, así que, digamos... Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, supongo que como todos, ¿no? Muy preocupada porque cuando dicen que estamos siendo conejillos de indias, en este caso puntualmente nosotros con lo que tiene que ver con la vacuna rusa, me da la impresión de que el mundo entero está siendo conejillos de indias, ¿no? Posiblemente con la vacuna rusa haya otras suspicacias, pero me da la impresión... justamente hace un rato estaba conversando con una prima, tengo mucha familia que vive en Israel, están siendo todos vacunados, ahí digamos la distinción, hay distinción que tiene que ver con edades, pero más o menos, es decir, están vacunando a toda la población, o sea, están poniendo prioridades, por supuesto, pero ya están vacunando a toda la población, ya hay una gran parte de la población con la segunda dosis incluida, ¿no? Los mayores y demás. Y pensaba, y me comentaban justamente que... hay 4 embarazadas, hay 4 casos de embarazadas que están muy graves con coronavirus y que como la vacuna que estaban ellos utilizando, la Pfizer, no había probado con embarazadas, se estaba determinando en Israel qué iba a pasar con esto. Todo esto es información familiar la que tengo, no es periodística. No, pero claro. Estoy contando lo que ellos están viendo en los medios. Y entonces decidieron experimentar dándole la vacuna a las embarazadas porque están graves, están mal, o sea, hay algo en donde en todo el mundo estamos todos experimentando y estamos todos asustados, todos preocupados y en el medio están los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses mezquinos de cada uno y lo que tiene que ver con la mochila que cada cultura lleva encima, por eso te hablaba de las suspicacias en relación a la vacuna rusa. Es lógico que haya suspicacias. ¿Cómo no va a haber suspicacias si en el medio de todo esto hubo un intento de envenenamiento de un político opositor que además acaba de volver a Moscú después de tratarse en Berlín y lo metieron preso? O sea, es imposible que no haya suspicacias. Es imposible además no pensar... A ver, yo tengo una mirada que, más allá de lo periodístico y más allá de los límites que nos impone el conocimiento... tengo todavía confianza en la condición humana. Digo, no puede ser que, no me imagino que nos estén inoculando una cosa que pueda perjudicarnos. De verdad. No, pero ¿qué podría pasar, por ejemplo, si en realidad en lugar de perjudicarnos no nos hiciera nada? Claro. No, porque yo también pienso igual que vos y digo, ¿con qué sentido van a salir adelante a envenenar a la población? Si lo que están buscando son mercados. Porque finalmente lo que está pasando con la vacuna no es solamente la solidaridad internacional de los rusos. Te la cobran más barata, pero te la cobran. No, bueno. Es un negocio. Ahora, es un negocio igual que cualquier otro. Están tratando de recuperar mercados, están tratando de recuperar confianza en su ciencia. Yo también pienso que hay científicos rusos extraordinarios, porque los hubo siempre. Lo que pienso también es que por montones de motivos es posible que tarden y demoren y todo lo que puedan en autorizar cosas que tienen que ver con los rusos, por cuestiones también que tienen que ver con la política, con la economía y con las mezquindades. Ahora, es necesario que seamos nosotros desde Argentina los que pongamos los cuerpos para demostrar que está todo bien. Si vos mirás quiénes están aplicando de la vacuna son rusa, tres países. Bielorrusia, Serbia y nosotros. Sí, increíble. Después, Palestina, digamos, la autoridad palestina acaba de comprar, con lo cual se hace cargo de lo que tiene que ver con Cisjordania y también con Gaza. Compró otro país árabe que ahora no me acuerdo, Turkmenistán en Asia Central, probablemente Irán, pero sí. Claro, pero fíjate vos cosas que están pasando. Las encuestas en Rusia dicen que el 70% de los rusos no quiere vacuna rusa. ¿No?
Eso también tiene que ver con que la desconfianza es digamos, como no es patrimonio de los antirrusos, sino que los rusos son muy desconfiados en general. Desconfían de todo lo que les dicen, digamos, desconfían de los propios del propio gobierno. No es para menos, no es para menos, digamos, han vivido... O sea, son muchos años, claro, ¿no? Y mucha desconfianza del que tenés al lado y todo eso. Ahora, pero al mismo tiempo, la política en Rusia que se está llevando adelante en relación con el tema COVID es absolutamente contradictoria y deja lugar a muchas sospechas, porque los números que están transmitiendo no pueden nunca ser números ciertos. No puede ser que Rusia tenga apenas un par de miles de muertos más que Argentina. No puede ser. Tiene 3 veces la población y tiene una frontera de 4.000 kilómetros con China. En el origen hubo cosas que pasaban en Rusia y que no nos informaron. Bueno, es un poco lo que nos ocurre con Venezuela también, ¿no? Uno, digamos, cuando ve el número de casos en Venezuela, y uno dice, no, es imposible. Es imposible porque es imposible que ese sea el número, porque tampoco tienen cómo defenderse de la llegada del virus y tampoco... Bueno, pero en Venezuela lo que podrías decir es que hace mucho tiempo que no había turismo, por ejemplo, claro, cosa que no pasa en Rusia. Es cierto. Rusia se había convertido en una meca del turismo chino, yo lo vi en el año 2019. De hecho, los carteles en las ciudades más importantes están en cirílico, en chino y recién después en inglés. O sea, es imposible que haya llegado el virus como ellos dijeron en el momento en que ellos lo dijeron. Es imposible que hoy tengan los números que tienen, y tanto es así que a fin de año poca gente le prestó atención, pero a fin de año se supo que los números entre el 2019 y el 2020, el excedente de muertos en Rusia era de más de 200.000, cerca de 230.000. O sea, hubo 230.000 muertos más. Y hasta ese momento, por COVID, ellos tenían declarados unos 40 y pico mil. Claro. ¿Por qué hay 150.000 muertos más? Sí, ¿cuál es la razón? Lógico. Y la razón es que hay algo con el modo en que se está catalogando, por llamarlo de algún modo, no sé cómo llamarlo, las muertes, y que son que si vos tenés cáncer y morís por COVID, en Rusia ponen que que moriste por cáncer. Bueno, tal vez en Argentina están poniendo que moriste por COVID, ¿entendés? Sí, es una cosa que en Argentina, claro, en Argentina en general casi todas las muertes se cuentan por COVID, es presunción de COVID. Bueno, pero porque lo que me parece que no queda muy claro es como el protocolo en relación con esto. Hay montones de cosas que no vamos a... ¿Viste cuando hay, por ejemplo, catástrofes naturales en donde uno dice, bueno, este murió por el terremoto que lo agarró o por el huracán, pero después están los que terminan muriendo porque suspendieron los tratamientos? Esos también son víctimas indirectas de algo. Sí. O sea, hay cifras que le vamos a adjudicar a la pandemia que deberían contemplar también esas interrupciones de tratamientos, por ejemplo. Pero después, si vos tenés EPOC, si vos sufrís de una enfermedad de base importante, diabetes, y te morís porque te contagiaste el virus, debería contar como parte de las víctimas del virus también, más allá de que hayas tenido eso, porque ¿cuál es el sentido? ¿Solo vas a poner COVID en gente sana? Es absurdo. Es absurdo y creo que tiene que ver básicamente el nivel bueno, como comenzabas la conversación, el nivel de digamos, hay que hacer una especie de trabajo permanente de aprendizaje. Estamos haciendo como una improvisación permanente, ¿no? Estamos aprendiendo protocolos, estamos aprendiendo la enfermedad mientras la sufrimos, estamos probando con el suero de caballo, probando y la verdad es un proceso muy extraño. Yo te quería preguntar si la base de la sapiencia, de la cultura científica rusa, de la cultura rusa, está en pie. Porque los rusos históricamente fueron avanzados por el propio régimen, por el nivel de inversión. Entonces, yo digo, ¿está en pie eso? Digamos, ¿sigue teniendo buena ciencia? Yo te diría que hay algo bastante parecido a lo que tiene que ver con nuestra inteligencia y con nuestra ciencia y con todo lo que es como la cabeza argentina, en donde a partir de la dictadura fuimos cayendo, pero que todavía, viste, que se sigue diciendo, y de hecho todavía tenemos un montón de científicos y expertos que terminan yendo al mundo y llevando esas cabezas argentinas. En el caso de los rusos hay algo parecido.
En todo caso, la desconfianza tiene más que ver con que de dónde ha salido ese dinero para invertir en ciencia cuando los rusos están pasando momentos económicos durísimos a partir de las sanciones después de la anexión de Crimea. Los rusos están viviendo con lo suyo, el famoso vivir con lo suyo. Entonces ahí es donde uno se pregunta. Y bueno, y te aparecen con lo del fondo de inversión, ¿no? El fondo de inversión a la manera noruega. En donde salen a buscar inversores y que plata que ellos tienen para invertir y para gastar en situaciones críticas. ¿Y qué inversores en el mundo ponen plata en el fondo de inversión? Ruso. Claro, ruso. No es que estás hablando ¿no? de... O sea, los rusos van y ponen afuera, pero ¿qué plata ponen afuera? ¿Qué plata están invirtiendo? ¿Dónde la están invirtiendo? ¿Quién tiene claridad con respecto a eso? Con la cantidad, digamos, de limitaciones y de sanciones estatales y personales que le impuso tanto la Unión Europea como Estados Unidos. Entonces, ¿dónde están invirtiendo para recuperar? ¿De dónde sale ese dinero? Hay millonarios rusos, eso desde ya, y muchos, están viviendo afuera, sí. Muchos de ellos. ¿Y por qué estarían poniendo ellos plata para un fondo de inversión? Hay un montón de preguntas que uno se hace. Y ahí es donde la falta de transparencia no ayuda. ¿Te das cuenta? Porque nadie... A ver, el mundo de los laboratorios es un mundo para que uno desconfíe. Es de película policial siempre. El robo de fórmulas, ¿no? Las campañas en contra de un producto para beneficiar a otro. Eso uno lo ve. Pero eso en general uno lo ve, tiene que ver con el mundo privado, el mundo de los laboratorios privados. El problema con un país como Rusia o con un país como China, por diferentes motivos. China porque se sigue llamando comunista y en el caso de Rusia porque sigue teniendo cuestiones estatales fortísimas, pese a que no hay comunismo, digamos. Lo que ellos intentan es tener un Estado muy fuerte y todas las inversiones, pero capitalismo de amigos, ¿no? Sí. En el caso de China, más o menos, la diferencia es que es bastante parecido, la diferencia es que se siguen llamando comunistas. Pero, ¿qué es lo que los une? Que cuando vos estás hablando de la ciencia de cada uno de esos países, estás hablando de los estados, no estás hablando de los laboratorios privados. Estás hablando, los estados están interviniendo ahí fuertemente y están interviniendo no solo porque los laboratorios son laboratorios de bandera, sino porque son ellos mismos los que están a cargo de eso, porque son ellos mismos los que necesitan tener mercados, imponer sus marcas, imponer la marca país, por diferentes razones, pero lo necesitan. Ahora, la contrapregunta, la pregunta sería, ¿cómo se come un fracaso? Putin, digamos, porque de algún modo también corren ese riesgo del desprestigio, de la derrota de la marca. También hay una carrera acá de prestigio, digo, si de verdad la vacuna falla, digo, también queda muy expuesto. Pero lo que está pasando es que como hablábamos al comienzo, al ser todos conejillos de Indias, te pasa lo que pasó en Noruega el otro día, que en exceso de transparencia informó la muerte de 33 ancianos que se habían dado la vacuna de Pfizer. Después empiezan a estudiar y muchos de ellos efectivamente tenían enfermedades de base grandes, eran personas muy grandes que posiblemente iban a morir igual, que probaron dándole la vacuna, como esto que te comentaba yo de Israel con las embarazadas. Y en el medio vos vas viendo a través de esa transparencia cosas que están pasando también con otras marcas. Con la AstraZeneca lo mismo, también hubo problemas en algunos de los que se la aprobaron. O sea, estamos viendo todo en el minuto a minuto. Esto nunca lo vimos en términos científicos. No estuvo la población mundial atenta al minuto a minuto de la experimentación con una vacuna. ¿Entendés? Entonces, los rusos en el contexto general, como decíamos hace un rato, yo no creo que estén poniendo Novichok para envenenarnos a todos en la Sputnik. Sí, yo entiendo perfectamente tu planteo, pero también es absolutamente razonable todo el tipo de dudas que tenemos. Lo dramático es que no hay forma de resolverlo en casa. Yo lo que no haría es lo que supuestamente va a ocurrir, y es que el presidente Alberto Fernández se vacune con la vacuna rusa antes que Vladimir Putin. Eso me parece demencial. Me parece una inmolación innecesaria. Claro. Sinceramente te digo. Sí. Habla de una necesidad de exponer algo que no tiene por qué exponer él, que los ponga Putin. Es una sobreactuación
que me parece que es inconducente. Hoy se lo acaba de ver a Putin metiéndose en el agua helada en una celebración religiosa, en perfectas condiciones físicas, y el hombre no se dio la propia vacuna rusa todavía porque no está comprobada en mayores de 60. ¿Qué tiene que ir a hacer Alberto Fernández a vacunarse para mostrarle qué a quién? Bueno, él tiene que demostrarle todo el tiempo a un montón de gente cosas que, digamos, es otra historia, la historia política de Argentina, digamos, el nivel de contrariedad que tiene el gobierno, las internas, esa necesidad de todo el tiempo exponernos en una grieta. Ahora pues es que te estaba escuchando... Pero perdóname, ¿no? Pero es la famosa de ¿a quién le vas a comprar el auto? ¿Por qué le vas a comprar el auto a alguien que no lo usó? Además, que te está diciendo que es buenísimo, pero nunca lo usó. Totalmente. No, la respuesta sobre Alberto Fernández yo no la tengo, digamos. Hay un montón de preguntas sobre Alberto Fernández que no son fáciles de responder. Porque de verdad da la impresión de que a veces es presidente y a veces no. A veces es un caso raro el del gobierno argentino. De verdad, es una cosa muy extraña este nuevo formato de gobierno con un hombre que es más débil que otros dirigentes. Es de verdad es casi una novedad para un país tan presidencialista como este. Pero al margen de esto, yo te quiero hacer una pregunta porque te conozco periodista rigurosa, además sé que reflexionás todo el tiempo sobre el periodismo y más allá de tu digamos, de tu vinculación casi directa con el periodismo cultural, digo, estamos viviendo un momento, llamale el momento de la posverdad, el momento de las redes sociales, llamale el momento que quieras. Pero hoy hablamos con mi compañero que está acá en la mesa sobre un momento muy particular del mundo, que está compuesto por esta incertidumbre, por el minuto a minuto del que recién hablaba, sobre una vacuna, pero también sobre la aparición de un montón de relatos que están casi vinculados con la ciencia ficción, con la fantasía, y aparecieron un montón de relatos que la gente se cree, que tiene que ver con el chip, un grupo de gente se cree con el chip, con gente que experimenta con el cloro, con gente que habla de una gran mega conspiración de 4 tipos que quieren... Digo, ¿por qué pasa siempre, pasa ahora? Las redes no... Bueno, a ver, el terraplanismo siempre, extendido, la antivacuna. Por eso. Sí. Bueno, fíjate en Estados Unidos hasta el punto que llegó el nivel de ignorancia, ¿no? Y el nivel de ignorancia que existe y que es, en el caso de Estados Unidos, fue aprovechado por el líder, ¿no? Sí. Es algo gravísimo, muy, muy serio. En principio me da la impresión de que así como estamos todos, como en el minuto a minuto, como decíamos recién, en relación a la experimentación científica, también estamos todos con el minuto a minuto de la noticia y sin tiempo para chequear absolutamente nada. Y lo que hay ahora es esta cosa de, bueno, antes era chequeamos y publicamos, ahora es publicamos y después cualquier cosa levantamos. ¿Sí? Pero la mayoría de la gente, como antes lo que ocurría era chequeamos porque tenemos que salir en el papel y lo que queda en el papel queda, lo que está pasando ahora es que esa nota que vos después levantaste porque vino un jefe y te dijo, che, te fuiste un poquito lejos con esto no hay, levantarlo porque esto, digamos, no nos hace bien en términos de rigor y seriedad a nuestro sitio, pero eso quedó circulando en algún lado y eso es lo que empieza a circular en las redes, y yo a veces he visto gente muy inteligente, muy ilustrada, cayendo en este tipo de oscurantismo, y encima oscurantismo viejo, porque ni siquiera se ocupan de mirar. Nos estaría faltando también un protocolo para antes de republicar algo o digamos, repostear algo, primero chequear fuentes, chequear fecha, porque de pronto empiezan a circular por las redes notas que tienen 4 o 5 años, entonces esa misma nota que fue real hace 5 años, hoy no es real. ¿Entendés? Entonces, no sé cómo decirte, a ver, no sé, tendría que buscar un título, pero alguien que hoy está siendo cuestionado por algo y aparece haciendo algo vinculado a ese cuestionamiento, y de pronto lo hizo 5 años atrás, pero ya adquiere otra dimensión, ya sabés que depende del contexto, las cosas se leen de otro modo. Entonces lo que está pasando es que con esta explosión de información, de sociedad hiperinformada, hiper mal informada, por falta de tiempo y de rigor, o sobreinformada, ¿no? Y lo que le terminás alimentando a las miradas más conspirativas en ese sentido, porque miradas conspirativas hubo siempre, el autoatentado de las torres, qué sé yo, ¿no? Sí, claro, el avión que nunca vimos, Por eso.
Sí. Bueno, el hombre nunca llegaron a la luna. Sí, hay empezamos a hacer la lista. Hay libros preciosos hay un libro de un español genial que se llama 20 grandes conspiraciones, no me acuerdo el nombre, que él hace un repaso de todo lo que el ser humano aún hoy sigue poniendo en duda desde lugares absolutamente basados en la ignorancia y en el prejuicio y no en el conocimiento, ¿no? Y ni en la ciencia. Pero digo, es un momento de tal convulsión y de tal... A mí me parece que este tema de que como la ciencia no nos está dando una respuesta inmediata y certera, es como que tiene el mismo valor, es muy de cambalache, ¿no? Da lo mismo. Bueno, el problema, ¿sabés cuál es? El problema es cuando alguno de nosotros se hace eco de eso. El problema es cuando alguno de nosotros toma la bandina en televisión. Ese es el problema. Uh-huh. ¿No? Ese es el problema. O sea, el problema es cuando tomás este tipo de teorías conspirativas o este tipo de soluciones mágicas y las impulsás desde un lugar de cierta influencia mediática porque tenés una audiencia. Sí, ni hablar. Es ahí donde se quiebra el pacto, porque estás ofreciéndolo desde un lugar que históricamente se supone que ofrece lo oficial o digamos lo pactado, lo establecido, no rompes de ese... Mira, me estás haciendo llegar a temas que me revuelven la cabeza todos los días en relación a nuestro oficio, porque empieza a parecer como que lo que uno tiene para dar no es lo que se requiere en este momento. ¿Ves? O sea, ¿qué tiene que ver uno con la formación que tuvo? ¿Qué tiene que ver uno con la forma de hacer periodismo que tiene? Con lo que se ve ahora, con lo que se ve en este momento, en donde yo anoche tuve que pedirle a mi marido que saltara a la televisión, pues yo estaba cenando y me estaban pasando en loop las imágenes del asesinato del Chico Báez de hace un año. Claro. ¿Por qué? O sea, eso no existía. Cuando había habido un accidente ferroviario, no elegíamos las peores fotos, esas eran las que no dábamos, pero no solo por cuidarle, digamos, el ánimo a la gente, era por respeto a las familias. No se hacía, ¿viste? Eso se perdió. Sí, eso también se perdió. Se perdió y también es cierto que hay tanto espacio por llenar que digo, lo que sobra es espacio, porque digo, ¿por qué hay canales de cable, tantos canales de cable 24 horas de información? Nosotros crecimos con noticieros de 1 hora y escuchábamos la radio y esto ahora más allá de la internet, digo, cierto, esto de que haya canales 24 horas, ¿por qué hay canales 24 horas de información? Bueno, pero viste que hay diarios que decidieron volver para atrás en el mundo con ese tipo de cosas, entonces no están como nosotros cambiando cada 2 minutos, porque eso es otra, la jerarquización de los sitios online, y yo trabajo en uno, me hago cargo, requiere que no podés tener arriba la misma nota, y a veces habría que tener arriba la misma nota porque sigue siendo la más importante, no solo la más leída, sino la más relevante. ¿Qué pasó? Pero por eso te digo que es como una discusión que nos excede, ¿viste? Sí. Es una discusión que nos excede y posiblemente el periodismo se esté transformando en esto y posiblemente uno ya esté grande y uno tenga que pensar que el lugar de uno ya está más cerca del retiro que de seguir... No, pero lo digo, escúchame, yo voy a cumplir 60 años este año. Sí, pero... Con lo cual es algo que pasa por mi cabeza frecuentemente. Claro, pero el problema, yo anoche lo charlaba con 2 compañeros, digo, el problema es cuando vos todavía tenés entusiasmo, todavía te calienta la información, todavía tenés ganas de debatir, y sin embargo te encontrás con que de verdad la realidad se vuelve tan adversa y sale un ignorante a proponer que se venda, no sé, por darte un ejemplo, la bandina para curar el coronavirus, y vos no tenés forma de tachar eso y decir, che, tachemos eso no puede pasar. Pero eso es lo mismo que nos pasa a nosotros en gráfica, porque a vos en radio no te pasa eso, vos en radio podés filtrar cualquier mensaje de oyente. En los foros de gráfica, vos pudiste haberte pasado 1 mes y medio investigando un tema y escribiendo, y el primer comentario que te sale a decir que sos un mentiroso, y mucha gente entra a leer las noticias por los foros. Yo no los leo, yo ya no los leo. A mí desde que digamos, cuando yo laburaba para La Nación y me empezaron a inundar con cosas antisemitas y demás, dejé de leerlo. Pero a veces me llaman y me dicen, ¿viste lo que te pusieron? No lo miro, y me molesta que miren eso, a veces antes que leer la nota que yo escribí, porque me están llamando mentirosa, y yo no voy a iniciar un debate con alguien que es inexistente, digamos, en términos de expertise, ¿me entendés? Totalmente. Y que sin embargo, su palabra en un punto, por cómo están dadas las cosas hoy, pesa tanto como la mía. ¿Viste? Porque no es que me viene a discutir un especialista en relaciones internacionales, o un intelectual,
o si se trata de algo científico, un científico. No, es un nadie que de pronto está teniendo la posibilidad de escribir. ¿No viste que hay, yo lo veo también con algunos colegas y demás, hay gente que está esperando que salga la columna de alguien para ir directamente a pegarle? Lo que se llama trolear. Que por eso te digo, lamentablemente además cuenta con un financiamiento en muchos casos. Digo, hay también tipos que han decidido dar la batalla política desde el lugar de la agresión al tipo que piensa o que opina, digamos. Sí, pero incluso te diría que si nos alejáramos también de eso, que efectivamente existe. Sí, pero es conspiranoico. Que hay gente que desde su casa, digamos, lo único que hace es tratar de largar su resentimiento por años de postergación y frustración personal, que tiene todo el derecho a tenerla, pero se la agarra conmigo, con vos o con tu hermano. Y vos decís, ¿y por qué todo esto tiene que ser público? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué no se puede filtrar si a mí me desean una hermosa cámara de gas para mí y para toda mi familia, como me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que soportar eso? ¿Por qué yo tengo que soportar que me vengan a vomitar como en la puerta de mi casa? Porque una nota mía es la puerta de mi casa, mi cuenta de Twitter es la puerta de mi casa. Totalmente. Si yo no lo hago, ¿por qué yo tengo que soportar eso? Existen mecanismos, mira, terminamos hablando de esto, pero existen mecanismos... De cualquier cosa. No, pero digo, legales. existen mecanismos... No, a mí me pasó hace pocos días que me denunciaron la cuenta de Twitter, fue una cosa muy muy graciosa porque terminé hablando con la abogada de Twitter, pero a mí lo que me pasó es que empecé a silenciar a gente porque uno después termina, pero Sí. es un trabajo. Uno no puede, debería ser al revés, uno debería ser la excepción, uno no tiene que andar trabajando todo el tiempo para... No, pero yo te voy a dar un consejo, porque yo hace rato igual se me filtran, pero hace rato que tengo el Twitter de Irigoyen. Vos te lo armás. Muy buena. Vos Vos lees aquí. Vos te vas y seteás. Y entonces, por ejemplo, no aceptás, o sea, no ves a nadie que no te siga. Hay gente que te sigue para maltratarte, pero son la minoría. En general, los que te siguen se supone que están interesados en lo que vos decís. Entonces, no aceptás eso, no aceptás ver eso, no aceptás ver nadie que no tenga foto. Uh-huh. O sea, pones una serie de condiciones que están ahí, con lo cual limitás muchísimo el espectro cognitivo al que te exponés cada vez más en Twitter. Eso todavía se puede hacer. Sí, se puede hacer. Sí. Igual, qué sé yo, hay días que ni vale la pena entrar. No, es que yo contaba, mira, no sé por qué termino hablando de esto, pero a mí me suspendieron la cuenta. Una denuncia. Denunciaron, porque alguien te denunció. Sí, me la denunciaron 150 trolls, así fue. Y entonces hablaba con la abogada. ¿Te puedo preguntar qué Twitter era o no? ¿Qué tweet era? ¿Sobre qué era? Sí. Sobre el gobernador de la provincia, sobre Omar Perotti. Era político. Era político y había, digamos, después vi cómo me habían denunciado, eran todos trolls. Pero yo llegué a esta conclusión, Ginde. Yo tuve suspendida la cuenta, me enojé los primeros días, armé otra cuenta, empecé a reclamar que me devuelvan la cuenta y en un momento me di cuenta que ya no me interesaba tanto estar en Twitter porque no me seguía tanta gente, era la cuenta B, entonces ya era un esfuerzo. Y vos sabés que lentamente me fui saliendo de Twitter. Es como que, y como justo me tocaban vacaciones, tuve toda una semana sin leer Twitter. Y me di cuenta, ahora que recuperé la cuenta, que no entro tanto como entraba antes, porque me di cuenta que hay una vida fuera de Twitter. Hay un mundo, sí, hay un mundo. El tema también es que nosotros nos fuimos convirtiendo poco a poco, digamos, en promotores de nuestro trabajo, necesariamente. Y lo necesitamos, sí. De pronto poner, en mi caso, que yo no escribo sobre política ni sobre economía, y escribo sobre internacionales y cultura, mis notas siempre van abajo, o sea, es muy difícil, la tengo que pegar con algo muy especialmente, como para que los medios en los que trabajo, mis títulos vayan en papel y fueran a tapa, o incluso en Infobae vayan muy arriba, no ocurre, van siempre a la home, pero en general en lugares abajo. Y entonces esto hace que uno, los tuites, con el programa de radio, los movés vos, porque si tenés una cantidad más o menos, y sobre todo si los que tenés, porque de pronto uno no tiene una cuenta muy amplia, pero a uno lo sigue gente que tiene muchos seguidores. Claro. Entonces, así es como te lo armás, porque sos promotor de vos mismo, porque lo que empieza a ocurrir con esto que estamos hablando es que de pronto mucha gente con cierto espíritu crítico ya no sigue necesariamente a un medio, sigue de pronto a ciertos periodistas que trabajan en determinados medios. Y entonces no hay nada más desagradable que te manden sus notas o sus programas o lo que sea, por ejemplo, por WhatsApp. Sí. Eso no se hace.
Eso es una falta de cortesía absoluta. O sea, eso es utilizar WhatsApp para algo que no se debe. Pero las redes sí son para eso. Para publicitar tus notas, para publicitar una entrevista que hiciste en la radio, para publicitar todo eso. Y después para intercambiar con muy poca gente. Para debatir, yo no debato por Twitter. No, porque el nivel de intromisión y de toxicidad es... y además es cierto, te encontrás discutiendo con gente anónima que por eso, que carece de respaldo. ¿Cómo no vas a elegir con quién debatir a esta altura de la vida? ¿A qué se le ocurre? ¿Viste? No me vengan a obligar a debatir con quien no me interesa. A mí no me aporta nada debatir con alguien que no me interesa. Y no me interesa no es debatir con alguien que piensa como yo, ¿eh? Todo lo contrario. No, claramente, uno a esta altura se merece a los adversarios también. Esa frase me encantó, ¿ves? Se merece a los Me adversarios. encantó. Ginde, la verdad que gracias, porque teníamos ganas de charlar con vos. Me acordé de un tuit tuyo hace unos días cuando este muchacho volvió a Rusia, el opositor, y lo detuvieron. Sí. Y vos dijiste, uy, qué sorpresa que lo hayan detenido. Qué horror, no, de verdad qué horror. Es una película, es una mala película de la Guerra Fría, a ver que a un tipo regresa. Ahí igual tenés, viste, como, ¿te acordás de los duelistas? El relato de Conrad, sí, que pelean a lo largo de la vida, digamos. Ahí lo que tenés también es que ese tango lo bailan dos, porque Navalny llega ¿a qué con vuelve? todos los periodistas subidos al avión porque están esperando que lo van a ir a detener. Claro. Vuelve ¿No? para eso, vuelve para que lo detengan, digamos. Y vuelve para hacer eso, porque además Navalny también es un tipo que en sus orígenes era un tipo de recontra ultraderecha, todo eso lo fue matizando porque le conviene aparecer como un liberal, o sea, tampoco es que Navalny es, a ver, no sé... Sí, el premio... Martin Luther King, sí, ¿no? No lo es. Sí, no es Gandhi, no fue como Gandhi, No es Gandhi. a sentarse. Ginde, gracias de verdad, está buenísimo charlar con vos. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, suerte para todos. Dale, gracias.